En un geriátrico, había un residente muy particular que no llevaba bata blanca, sino bigotes y 4 patas. Y durante años fue protagonista de una historia que parece sacada de una novela de terror, pero que ocurrió en la vida real. Mi nombre es Yel Aguirre y sean bienvenidos a La Voz del Abismo. En el mundo, hay historias tan extrañas que ni nosotros podemos creer. Relatos donde la realidad supera cualquier ficción. Y aunque muchos creen que la muerte llega sin avisar, hubo un pequeño felino que durante años pareció demostrar lo contrario. Su nombre era Oscar, y no era un gato común. No vivía en una mansión embrujada, ni pertenecía a un brujo o a un culto extraño. Oscar vivía en un geriátrico de Rhode Island, rodeado de médicos, enfermeras y pacientes terminales. A simple vista parecía un gato cualquiera. Dormía durante horas, caminaba por los pasillos sin prisa y evitaba a las personas desconocidas. Pero había algo en él que aterrorizaba incluso al personal médico. Porque cada vez que Oscar se acostaba junto a un paciente, dicho paciente moría pocas horas después. Y lo más perturbador es que nunca se equivocaba. Durante siglos, los gatos han cargado con una reputación oscura. Muchas culturas los relacionaban con la mala suerte, la brujería o con presagios de muerte. Pero en el caso de Oscar, las supersticiones se convertían en una realidad imposibles de explicar. La historia comenzó en el asilo Steelhouse Nursing and Rehabilitation Center, un centro especializado en el cuidado de personas con enfermedades terminales. Ahí, alrededor del año 2005, llegó un pequeño gato callejero junto con otros felinos rescatados de las calles. Nadie imaginó que aquel animal tímido y silencioso terminaría convirtiéndose en uno de los casos más extraños jamás registrados en la medicina moderna. Al principio, Oscar era muy asustadizo. Pasaba la mayor parte del tiempo escondido debajo de las camas o dentro de armarios de suministros. No parecía interesado en convivir con los pacientes, hasta que algo comenzó a ocurrir. De forma inexplicable, el gato empezó a entrar en ciertas habitaciones específicas. Olfateaba el aire, observaba cuidadosamente a algunos pacientes y luego se acurrucaba junto a ellos durante horas. Poco después, esas personas morían. Al inicio, los médicos pensaron que era una simple coincidencia. Después de todo, estaban en un asilo para enfermos terminales. La muerte era algo frecuente, pero conforme pasaban los meses, las coincidencias comenzaron a convertirse en un patrón imposible de ignorar. Llegó una muerte, luego otra, después 5, después 20, y Oscar seguía acertando. El doctor David Sosa fue una de las primeras personas en notar el comportamiento extraño del felino. Oscar parecía saber exactamente cuando un paciente estaba a punto de morir. De hecho, el médico llegó a aclarar algo escalofriante. Cuando Oscar se queda junto a un paciente, casi siempre significa que la muerte llegará en pocas horas. Y no hablaban de 1 o 2 veces. Para el año 2007, Oscar ya había predicho más de 25 muertes consecutivas. Pero lo más perturbador es que nunca se equivocaba. En una ocasión, las enfermeras estaban convencidas de que un paciente moriría esa misma noche. Su estado era crítico y todo apuntaba a que no sobreviviría. Intentaron colocar a Oscar sobre su cama, pero el gato salió inmediatamente y salió de la habitación. En lugar de quedarse ahí, caminó por el pasillo hasta entrar en otro cuarto. Se acomodó junto a otro paciente. Horas después, dicho paciente murió. El primero sobrevivió 2 días más. Fue en ese momento cuando incluso los más escépticos comenzaron a sentir miedo.
Con el tiempo, el personal médico empezó a tomar las visitas de Oscar como una advertencia real. Cuando el gato se acostaba junto a alguien, los médicos llamaban a la familia del paciente para darle un último adiós. Y casi siempre alcanzaban a llegar a tiempo. La fama de Oscar comenzó a expandirse rápidamente. Médicos, periodistas y científicos querían conocer al gato que predecía la muerte. Algunos aseguraban que poseía un sexto sentido. Otros creían que simplemente era una coincidencia exagerada por el impacto emocional de las historias. Pero había un detalle difícil de ignorar. Oscar acumuló más de 100 predicciones correctas. Una cifra que superaba incluso la precisión de muchos especialistas en cuidados paliativos. Entonces surgió la gran pregunta: ¿cómo era posible? La teoría más acertada por la ciencia apunta que Oscar podía detectar ciertos cambios químicos en el cuerpo humano antes de la muerte. Algunos investigadores creen que cuando una persona está a punto de fallecer, su organismo libera olores imperceptibles para los humanos, pero fáciles de detectar para animales con sentidos extremadamente desarrollados. Y los gatos poseen un olfato increíblemente sensible. Expertos en comportamientos felinos aseguraron que los gatos pueden detectar enfermedades, cambios hormonales e incluso alteraciones atmosféricas antes de tormentas o desastres naturales. Pero aún así, muchos consideran que eso no explica el caso de Oscar, porque no solo detectaba pacientes enfermos, detectaba exactamente quién moría y cuándo. Ni siquiera los médicos podían hacerlo con tanta precisión. Con el paso de los años, Oscar dejó de ser visto como un símbolo de terror. Para muchas familias se convirtió en un acompañante silencioso, donde pasaba los últimos momentos de vida de sus seres queridos. El asilo incluso colocó una placa en honor a Oscar, agradeciéndole por el compasivo cuidado que le brindaba a estos pacientes terminales. Aunque para algunos solo era un gato con sentidos extraordinarios, para otros, Oscar era algo mucho más oscuro. Un animal con un don imposible, un mensajero de la muerte, o una evidencia de que existen cosas que la ciencia aún no puede explicar. Su historia terminó convirtiéndose en uno de los casos más extraños registrados dentro de un hospital. Y hasta el día de hoy sigue dejando la misma pregunta en la mente de miles de personas. ¿Oscar realmente podía oler la muerte? ¿O estaba viendo algo que nosotros jamás podremos ver? Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos y conocidos. Además, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada de este canal. Para más contenido, síganme en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Mi nombre es Yael Aguirre y esto fue La Voz del Abismo. Hasta luego.